Buenos días, nosotros somos Aitana y Alondra y hoy les vamos a hablar sobre Gabriela Mistral. Vamos a explicar más a fondo lo que la llevó a que se convirtiera en una escritora y poeta tan influyente, cómo su vida influyó en los temas pues de su escritura, de sus poemas y pues las influencias literarias, políticas, sociales de la época en la que vivió, pues le dieron ciertas características o ciertas bases a sus escrituras que a lo mejor ella no se dio cuenta que lo hacían. Pero, ¿quién es Gabriela Mistral? Su nombre completo era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, y murió el 10 de enero de 1957. Después de padecer y luchar contra el cáncer de páncreas, falleció en el hospital. Fue una poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. No solamente fue escritora y poeta, sino que también se dedicó un poco a ser, al ser pedagoga, se interesó mucho en la educación de los niños. Hizo bastantes cuentos influyentes y estuvo metida pues en varios movimientos políticos. Es muy conocida por ser la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Ella lo recibió en el año de 1945. Movimiento literario en el que participó. Gabriela Mistral no participó en ningún movimiento literario. Sin embargo, existió dentro de la generación postmodernista, pues junto con varios otros escritores, entre el modernismo y los movimientos de vanguardia. Mistral no participó en ningún movimiento ya que ella pensaba que seguir las fórmulas o las normas específicas para hacer un poema, el seguir los pasos para escribir algo, para crear una obra, pues le quitaban el autenticismo y le quitaban pues la chispa, el sentimiento, lo que en realidad querías tú expresar con eso. Sentía que las normas que tenía algún movimiento en específico la limitaban. A pesar de eso, pues respecto a sus obras, se puede ver que hay ciertos detallitos, ciertas cosas estéticas que pues se apegan un poco al movimiento del vanguardismo. No se puede negar que en algún momento, al vivir en esa época, tenía que afectarla, tenía que influenciarla, aunque sea un poquito. Poetas contemporáneos. Algunos poetas que existieron al mismo tiempo que Gabriela Mistral o por la misma época fueron Alfonso Reyes, que nació el 17 de mayo de 1889 y murió el 27 de diciembre de 1959. Su nombre completo era Alfonso Reyes Ochoa, mexicano nacido en Monterrey. Se desempeñó como narrador, poeta, dramaturgo, traductor, promotor de arte y cultura y diplomático mexicano. Sus principales obras eran la ensayística y prosística monumental. Él escribió también cuentos y algunas poesías, al igual que Gabriela Mistral, más sin embargo, él se fijó mucho más en el drama, en el romanticismo y en el misterio. Otro poeta fue Franz Kafka, que nació el 3 de julio de 1883 y murió el 3 de junio de 1924. Él fue un escritor bohemio alemán y su obra más influyente fue la de la literatura universal. Él se basaba en elementalistas fantásticos y principales temas pues sobre las enfermedades o problemas que él tenía. Por ejemplo, la ansiedad, el existencialismo, la culpa, la filosofía de lo absurdo, la burocracia, temas espirituales, temas de la realidad, del universo en sí, la brutalidad física, entre otros temas. Otro poeta fue Antonio Machado, que nació el 26 de julio de 1875 y murió el 22 de febrero de 1939. Antonio Machado Ruiz, que era su nombre completo, era un poeta español. Era pues uno de los mayores representantes de la generación del 28. Sus obras se caracterizaban por el modernismo, el simbolismo con rasgos también no románticos como Alfonso Reyes, y pues empezó con una poesía de sabiduría ancestral, filosofía, al igual que pues un poco de Kafka.
Valores de 1900 al 2000. Los culturales fueron que la influencia de corrientes europeas, la convivencia entre la tradición, el progreso y un escaso interés por la cultura y la ciencia. Los sociales. Bueno, los sociales fueron predominantes en los países desarrollados. Fueron la honestidad, la dignidad, la sensibilidad, la solubilidad y la fidelidad. Los políticos fueron la transparencia, cero tolerancia con la corrupción, la equidad y el pluralismo. Sus costumbres fueron las corridas de toros, la quema de Judas, peleas de gallos y desfiles de los tarascos, y eran aficionados a las barajas, las apuestas y la lotería. Características de su poesía. Sus temas más utilizados fueron la maternidad, el amor, la comunicación con la naturaleza americana, la muerte como destino y, por encima de todo, un extraño panteísmo religioso. En su segunda etapa se manifestó principalmente sus inquietudes pedagógicas y el afán por contribuir al desarrollo y por las más desfavorecidas, que en especial fueron las mujeres. La obra de Gabriela Mistral refleja su temperamento sincero, rebelde y sensible, que creía en la educación, en la protección de la infancia, las razas perseguidas y las mujeres, y promovía la justicia social. Su obra poética surgió en el modernismo. También apreció la influencia de Frédéric Mistral. De él tomó el estilo de la Biblia, también algunos momentos de Rubén Darío, y tomó la ausencia de retórica y el gusto por el lenguaje coloquial. El poema de Gabriela Mistral fue apegado a mí. Velloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí, velloncito tembloroso, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trigo, escuchándola latir. No te turbes por aliento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta al dormir. No resbales de mi pecho, duérmete pegado a mí. A continuación les voy a mostrar 5 figuras retóricas que vienen en el texto apegado a mí. Número 1, pusimos prosopopeya, ya que da como acción a algo que no habla ni se mueve, y es que en mis entrañas tejí. La metáfora es que cambia un poco el sentido de las palabras, y es ahora tiemblo hasta al dormir. La que sigue es hiperbatón, ya que cambia como el orden así de las palabras, y es yo que todo lo he perdido. La cuarta, otra vez metáfora, ya que cambió otra vez como el sentido de las palabras, y es velloncito de mi carne. Y sinecdoque, ya que es una figura literaria en la que se denomina como una sola cosa, y es la perdiz duerme en el trigo escuchándola latir. Interpretación personal. Gabriela Mistral nos habla acerca de la maternidad y el miedo que tenía a la soledad. Ella nunca pudo tener un hijo biológico, pero también pudo haber hecho referencia al suicidio de su sobrino, ya que se rumoraba que era su hijo. También nos da a entender el anhelo que Gabriela tenía de ser madre, y el último párrafo hizo referencia a la soledad e impotencia por haber perdido todo, y quizás se refería al sentimiento que tenía frente a este tema. Y por último, como pudimos observar, Gabriela Mistral fue una muy buena poeta, la verdad, y como pudimos observar, sus poemas fueron hechos con sus sentimientos que ella encontraba. También pudimos observar que fue una persona muy fuerte, ya que soportó la muerte de su esposo y la muerte de su pequeño sobrino. También era una persona que ayudaba mucho a los humildes y fue muy importante. Y esto sería todo. Le damos muchas gracias por su atención.